usted lo tenga, hermanos, indique amén. Faltan muchos todavía. Y también los felicito por traer su Biblia. Amén. Isaías 55, del 10 al 13. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace ¿qué? Germinar. ¿Qué más? Producir. ¿Y qué más? Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Diga conmigo, lo que yo quiero. ¿Qué hará la palabra de Dios? Lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para la que le envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, y los montes, los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Hasta ahí lo vamos a ver. Bueno, como usted se da cuenta, cuando los tiempos cambian, ¿cuántos están de acuerdo que los tiempos cambian? ¿O cambiamos nosotros? Amén. ¿Cómo van cambiando las cosas, hermanos? Todo cambia. Cambian las modas, hermanos. Amén. Ahorita si vemos a una persona con unos hombres con los pantalones súper encampanados, diríamos, para nada los usaría. Porque ahorita los pantalones son ¿qué? Entubados, pegados. Y si ves a alguien con un pantalón ancho, un caballero con un pantalón ancho, dice, jamás, yo no me pondría algo así. Y al rato, hermanos, ahí viene la persona con el pantalón así ancho, ¿verdad? Es la moda ahorita. Pues no les sorprenda que un día vea al hermano Felipe con unos pantalones así encampanados, como que todo cambia, cambian las modas. Hermano, cambia el cuerpo. ¿Cómo no? Dice Lidia. Amén. Unos para mejor, otros no para tanto, pero todo cambia, hermano. Cambian las personas. ¿Hemos cambiado? Sí, hermano, cambiamos. Todo está en constante movimiento. Todo cambia. Amén. Y la palabra del Señor a mí me dice que lo único que no cambia es Dios. El único que no cambia, hermanos, es nuestro Padre Celestial, mi Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero tampoco su palabra cambia, ni las promesas del Señor cambian. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:17, dice que la palabra del Señor no tiene mudanza, no se cambia, ni tampoco dice ni sombra de variación. Las sombras cambian, hermanos. Usted está aquí, la sombra le va a dar, pues si el sol le pega, su sombra va a dar, pero usted se cambia de lugar, la sombra va a cambiar. La palabra de Dios es, hermanos, no puede cambiar, porque es palabra de nuestro Dios. Entonces, si la palabra de Dios no cambia, y Dios no cambia, y si la palabra de Dios está en nosotros, y Dios está en nosotros, ¿por qué entonces nosotros, hermanos, no nos transformamos? Porque Dios quiere que nosotros vayamos pareciéndonos cada vez más a Él. Nosotros sí cambiamos, nosotros sí nos transformamos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, porque nosotros somos finitos. Pero cuando el poder de la palabra y Dios actúa en nosotros, hermano, ese cambio tiene que ser, hermano, cada vez más visible en nosotros. De tal manera que las personas puedan decir, la palabra y el Dios de esta persona que no cambia, ha cambiado a esta persona para bien. Y dice la Biblia que así como la lluvia desciende del cielo, y dice, no regresa hasta que hace que su propósito en la tierra, de
mi carro de Uber, todos los que quieran, amigos y familia, yo los llevo, yo los traigo, pero los invito a la casa de Dios. Y puede decir la vida, nadie me contestó, nadie me dijo que no, que sí. Y quizás a lo mejor tú se sientes bueno porque no quieren ir a la casa de Dios, y eso nos puede hacer sentir un poquito triste. ¿Por qué? Porque no hubo respuesta. Pero tú sembraste la semilla, Dalila, y el Señor sabe cómo un día Él va a regar esa semilla, y cuando esa persona tenga una necesidad, y cuando esa persona ya no tenga solución a su problema, se va a acordar que alguien invitó a la iglesia. ¿Para qué? Para que conociera ese Dios vivo que no cambia. Amén. No sé si usted, pero la otra semana usted va a encontrar en el devocional un hombre que se llamaba Brian, un estadounidense que se fue, dice, al Cairo, Egipto, y llegó a una tienda de antigüedades y compró una vasijita que era como un semillero, y esa vasijita se encontró en la tumba o en la caja de una momia que tenía 3000 años, y ese carroncito tenía una algarroba. Las algarrobas son como esas vainitas donde traen las semillitas, y esa algarroba en esa vasijita tenía la misma cantidad de tiempo que la momia, 3000 años. Y entonces el vendedor le dijo, pues mire, le cuesta tanto. Él la compró junto con la semilla, llévese la semilla. Dijo, esta semilla por el tiempo que tiene, yo creo que jamás pueda producir, porque tiene cientos de años. Y Brian se la llevó, ¿y qué cree? La sembró, ¿y qué cree? Germinó, ¿y qué cree? Creció y dio fruto. Y entonces él se le abrió los ojos y dijo, ¿cómo es posible que una semilla muerta de 3000 años atrás ahora esté dando fruto? Y él lo comparó y dijo, quiere decir que la palabra de Dios es una semilla. Desde hoy en adelante voy a empezar a sembrar semillas, y el tiempo que tenga que pasar, Dios en su momento, que es el dador de la vida, le va a dar vida a aquel que está muerto. A veces pensamos que cuando nosotros hablamos a una persona nos podemos desanimar porque están pasando por el problema, están pasando por una situación difícil, y no se dedican a orar. Créame, el trabajo de transformar a esa persona es de Dios, no es de usted. El trabajo de nosotros es que sembrar la semilla, que en su tiempo, dice la palabra del Señor, recibiremos las cosechas. Entonces, hermanos, yo no sé si usted ha visto cambios en su vida. Desde el momento en que usted entregó su vida a Cristo hasta hoy, nosotros tenemos que ser personas transformadas, cambiadas, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo, las cosas viejas pasadas, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces el problema no está en la palabra. Si yo no cambio, si yo no me transformo, el problema no está en Dios. El problema no está en la palabra. El problema soy yo. ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué sigo siendo esa persona? ¿Por qué tengo los mismos hábitos? ¿Por qué me derroto tan fácilmente? El problema no es Dios, el problema no es la palabra, el problema somos nosotros. Porque la semilla, la vida, está dentro de nosotros. Y Dios quiere que nosotros vayamos cambiando y transformándonos día con día, porque así dice la palabra, que Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Hermano, ¿por qué el Dios de Elías, hermanos, hacía cosas extraordinarias en aquel tiempo? Un hombre que solamente decía la palabra, porque ¿qué leíamos ahorita? Dice la palabra donde leímos, porque la palabra dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. La palabra que sale de nuestra boca dice, hará lo que yo quiero. Y vemos a un Elías ahí, hermanos, convocando a 700 profetas, 350 de Baal, 350 de Acera, estaban convocados. Él no tenía miedo, él tenía confianza en Dios y en la palabra que su boca iba a soltar. ¿A poco no le gustaría eso, hermanos? Amén. ¿No le gustaría
así decirlo, que Elías les decía: háblenle más fuerte a sus dioses porque no los escuchan. Y allá están aquellos convocando y gritando a sus dioses. A lo mejor tu Dios está dormido, despiértenlo. Yo me imagino a Elías ahí viendo aquel escenario, pero se les acabó su turno. Y cuando Elías, hermanos, se levantó y se puso de pie, él solamente levantó las manos y dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que descienda fuego del cielo y que consuma este altar, para que todos vean que solamente hay un Dios todopoderoso al que tenemos que adorar. Hermano, y en ese momento el fuego, hermano, descendió, consumió el altar, hermano, lamió la zanja de agua que estaba alrededor, todo completamente seco. El Dios de Elías es el Dios suyo. El Dios de Elías es el Dios mío. ¿Y por qué muchas veces nos desgastamos y pedimos: Señor, respóndeme? ¿Quieres responderme, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Hermano, no podemos orar bajo la incredulidad y bajo la duda. Tenemos que orar en el poder de la palabra de Dios y orar conforme al Dios que nosotros tenemos. Mi Dios es grande, mi Dios es fiel, mi Dios es todopoderoso. Jehová Rafa, nuestro sanador. Hay poder en la palabra. Y mi palabra hará lo que yo quiero. Porque si yo quiero a este Dios vivo y vive en mí, y quiero y amo su palabra, Dios va a responder. ¿Dónde está el Dios de Moisés? Imagínense usted, hermanos, ahí en el parque de las riberas, en el río caudaloso, y que Dios te diga: Felipe, agarra la vara, Felipe, ponle en el medio, Felipe, y ordénale que el río se seque y que tú puedas pasar por el medio, que se parta por la mitad. No, hombre, estuvieras en todas las planas, Felipe. Pero Dios no iba solamente a querer nada más para hacer un espectáculo, no, porque todo lo que se hizo era para que el pueblo entendiera que solamente hay un Dios, que solamente hay alguien, hermano, que puede responder, pero que Él quiere arrepentimiento. Y el mundo hoy en día necesita arrepentimiento. Necesita entender, hermano, que por causa del pecado el mundo está hacia abajo. ¿Dónde está el Dios de Moisés? Aquel que el Señor le dijo: pon tu vara. Señor, ¿qué hago con este pueblo? ¿Por qué me hablas a mí? Le dijo Dios. Dile al pueblo que marche. ¿Y qué tienes en tus manos, Moisés? Una vara. Úsala, Moisés, ponla. Y en cuanto puso la vara, el mar rojo se abrió. Y así podemos ver, hermanos, los Dios, el Dios de aquellos hombres, hermanos, que es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Y hoy Dios quiere que tú y yo entendamos que tenemos que usar la palabra de Dios en cualquier situación en la que nosotros estemos pasando. ¿Estás pasando por una enfermedad? Suelta la palabra. Suelta la palabra con fe. Y declara sobre tu cuerpo que la mano sanadora de Dios está fluyendo desde la cabeza hasta la punta de tus pies. Y no dudes. Me duele, sí, me duele, pero yo estoy sana en el nombre poderoso de Jesús. En cada situación, hermanos, la palabra de Dios actúa, pero actúa con fe. Ahora, dice la palabra que la mano de Dios no se ha cortado. Isaías 59:1. Dice la palabra de Dios: he aquí que la mano de Dios no se ha cortado, ni para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Porque las cosas no suceden como antes, porque no hay una manifestación así tan real, tan visible del poder de Dios. Tristemente, en muchos lugares la palabra pecado es algo raro, algo como que pecado. ¿Qué es pecado?
quizás Dios no preste oído a nuestras necesidades. Uno puede ser por causa del pecado. Otra puede ser porque nos está faltando fe. A veces podemos creer que Dios me puede solucionar en esto, pero en esto no, porque esto es demasiado grande. Hermanos, tenemos un Dios grandotototote, el Dios todopoderoso, amén, Jehová de los ejércitos. O a veces, hermanos, estamos orando en duda, o estamos orando en temor. Pero dice la palabra que la mano de Dios no se ha cortado. La mano de Dios, hermanos, no se ha hecho para atrás para ayudarnos, ni tampoco sus oídos, hermanos, se han cerrado. Lo único que quiere Dios es que nosotros vayamos a Él con esa fe, con esa certeza de que Dios nos escucha. Amén. Algo puede estar pasando. Yo le pregunto, y es que esto también me pasa a mí. ¿Cuánto tiempo invertimos en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo, hermanos, nos enfocamos a decir, hoy este día yo me voy a alimentar de la palabra de Dios porque tengo necesidad de Dios? Y yo lo he puesto muchas veces, por ejemplo, hermanos, en nuestro cuerpo físico. ¿Cuántas veces alimentamos nuestro cuerpo durante el día? ¿Cuántos comen 3 veces al día? Bueno, 2 veces al día, pero bien comidos. Quizás uno que come en un día, pero todos los días comemos. ¿Y por qué come usted? ¿Por qué alimenta su cuerpo? ¿Por qué alimenta su cuerpo? Uno nomás levanta su mano, dígame. Dalila, ¿por qué? Para tener energía. ¿Por qué más, Lidia? ¿Por qué alimenta su cuerpo? Porque le gruñen las tripas. Porque usted más alimenta su cuerpo. Para estar sano. Hermano, porque el cuerpo se lo pide. Usted no puede negociar con su estómago. Usted no le puede decir, ay, no te pasa, hombre, ya te di de comer a las 8 de la mañana y ya es la 1 y me estás pidiendo otra vez. Usted no se enoja con su estómago, usted no negocia con su estómago. Su estómago le está pidiendo y usted lo que encuentra come. ¿Para qué? Para apaciguar el vacío que siente en su estómago. Y después de que usted come y come lo que quiso y come, hermanos, porque hay mucho que comer, ¿qué termina diciendo después de comer? ¿Qué dice usted? Necesita algo dulce, es el pau. Pero cuando usted termina de comer, ¿qué dice, hermano? Ay, no, qué rico comí, estoy ¿qué? Saciado. Oh, yo creo que ahora en la noche no voy a cenar. Comí demasiado. Y se siente bien. Esto sucede en lo espiritual también. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué está pasando en lo espiritual? Que estamos negociando con nuestro cuerpo, con nuestro estómago espiritual. Nuestro espíritu te está pidiendo, quítate a orar, lee la palabra. ¿Y qué decimos? No tengo tiempo, espérate, me voy a trabajar, se me hizo tarde. ¿Y por qué crees que el Espíritu Santo te está diciendo que te alimentes de la palabra? Porque Él sabe lo que puede venir mañana, pasado, la otra semana. Y si tú estás anémico o estás espiritualmente mal o débil, esa prueba te va a vencer. Y podemos pasar semanas sin alimentar nuestro cuerpo, negociando con nuestro cuerpo. Mañana te voy a comer. Te prometo que mañana me levanto a las 5 de la mañana, oro y escucho el devocional que hago con Dios. Y no le pasamos tiempo. Y nuestro cuerpo espiritual se va debilitando. Por eso cuando viene la prueba, por eso cuando viene la tribulación o vienen los problemas, llámese como se llamen, no estamos fuertes, estamos débiles. Ay, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Y queremos comernos todo lo que no nos comimos día tras día. Y entonces nuestra fe empieza a debilitarse. Empiezo a creer que Dios no me escucha. Creo que Dios no me entiende. Y empiezo a cuestionar, ¿dónde estás, Dios? ¿Y qué tal si el Señor nos contestara, ¿en dónde estás tú? Yo estoy en todo lugar. Pero nos pasa
que negociamos con el Espíritu. Y Dios quiere que si tú estás bien fuerte espiritualmente, escucha bien, tú vas a poder ganar cualquier batalla. ¿Por qué? Porque dice el Señor, si te fortaleces en el Señor y en el poder de sus fuerzas, cuando llegue el día malo, tú estarás firme, golpeado, debilitado, como quieras, pero firme en el Señor, porque las fuerzas, el alimento del Señor te ha nutrido y te han dado fortaleza. Dale un fuerte aplauso a Dios. Todos, hermanos, tenemos y podemos crecer y poder transformarnos. Lo que usted aprende aquí en la casa de Dios, yo felicito a las personas que escriben. Esta palabra es para mí, esta palabra yo la voy a necesitar. Esto es como escribir una receta para que después usted la pueda hacer en su casa. Decía mi hermano José Luis, vale más una mente brillante, una mente como mente brillante que una tinta indeleble. Vale más una tinta indeleble que una mente brillante, que le hace que apenas se vea, pero que usted pueda entender. Así que Dios cada día, hermanos, nos da alimento para que nosotros crezcamos, nos alimentemos, nos transformemos, amén, porque Dios quiere vernos crecer. En el momento que Cristo viva tu vida, empezaste tu nuevo nacimiento, empezaste a ser otra nueva persona, pero el Señor no quiere que te quedes como una persona bebé espiritual, sino que vayas dando pasos, patees, camines, corras, te fortalezcas y ayudes a crecer a otros. Dios quiere que crezcamos. ¿Cuántos de los padres que están aquí les gustaría que... Y escuche bien lo que le voy a decir a los papás, que muchas veces yo he escuchado a los papás que dicen, ay, ya no crezcas, hijo, yo quisiera que toda la vida estuvieras así. Nunca, usted no lo ha dicho a sus hijos. ¿Sabe lo que está diciendo? Dice que lo que tu boca dice, eso será hecho. Y ahí estamos diciendo, ay no, ojalá ya no crezcas, hijo mío, así estás bien, ay no, porque de grande dan problemas. No. Dios nos hizo ¿para qué? Para nacer, crecer, reproducirnos y luego ayudar a los demás. ¿Te imaginas el Señor? El Señor ya llegó a tu corazón, te hizo una nueva persona, pero el Señor no quiere que te quedes así, el Señor quiere que tú crezcas, que te alimentes. Porque yo creo que todo papá cuando ve a un hijo que nace, tiene 1 mes, 2 meses, ya dice papá, dice mamá, ya no quiere biberón, quiere comer. Pero imagínate que el niño tenga 5 años y el niño no le guste ni el pollo, no le guste nada, nomás que puro bibi. Y usted que dice, ay no, pues qué bien, puro bibi, yo no le hago alimento ni papillas a mis hijos, puro biberón. ¿Qué pasaría con un papá si el niño nada más quiere biberón y tiene 5 años? ¿Qué le pasa a usted? Como padre, ¿qué le pasa? Se preocupa. ¿Y qué dice? Mi hijo toma pura leche. ¿O qué le parece si su hijo tiene 2 años y su hijo no se puede parar firme? ¿Qué piensa usted? Se preocupa. ¿A dónde va cuando usted tiene esa preocupación? Al doctor y dice, doctor, estoy preocupada porque mi hijo no come papilla, no se puede sostener, no habla nada. ¿Qué hace el papá? Busca todo para que su hijo pueda crecer y pueda desarrollarse. Pues el Señor nos manda tantas cosas. Dice, ¿por qué mi hijo no crecerá? ¿Por qué mi hijo, si yo ya estoy con él y tiene tiempo, por qué mi hijo no se transforma? ¿Por qué mi hijo no crece? ¿Por qué mi hijo sigue siendo la misma persona? Para esta edad que tiene, mi hijo ya debería de estar ayudando a otras personas para que otras personas puedan también crecer y desarrollarse. Ay, hermana, no diga, soy mamá. Y usted como papá va a entender, y tenemos que entender también a nuestro Señor como Padre Celestial,
que se preocupa por sus hijos cuando no damos, hermanos, muestras de crecimiento. Amén. Y una de las cosas por las cuales no crecemos, hermanos, es porque muchas veces nos volvemos más oidores que hacedores de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, dijo que no solamente necesitamos ser oidores, pero necesitamos ser ¿qué? Hacedores de la palabra. Y se lo voy a poner con el ejemplo de sus hijos. Usted le puede dar instrucciones a sus hijos, una, otra y otra vez, y solamente escuchan, pero no ejecutan lo que usted les está mandando a hacer. Y si uno no practica, ayer hablamos con una persona, o ahorita hablamos con una personita chiquita, bueno, ella está en la secundaria, y me dijo su mamá que no le gusta hacer tareas. Digo, ¿cómo te ve en la escuela? Bien. ¿Y tus maestros? Bien. Y me dice su mamá, lo puedo decir porque no voy a decir nombre, y me dice su mamá, lo único que no le gusta es hacer tareas. ¿A cuántos les gustaba hacer tareas en la escuela? Levanta su mano. ¿A cuántos no les gustaba? No, mira hermana, no es el único. Perdón, hermana, no es el único. Hay muchos que no les gustaba hacer tareas. Pero hermano, ¿para qué son importantes las tareas? Para reforzar ¿qué? El conocimiento. Y esto le dice al maestro que está haciendo bien su trabajo. Pero ¿qué le dice al alumno? Que él está aprendiendo. Entonces, eso es lo que hace el Señor. Si el Señor quiere verte crecer y nosotros no queremos, el Señor nos va a soltar y te va a poner una prueba y te va a decir, ¿no quieres caminar? Bueno, entonces voy a permitir que esto venga a tu vida para poder que tú empieces a dar pasos, para que empieces a ejercitar tu fuerza, para que puedas creer que si eres alguien que tienes propósito en esta vida. Dios nos hizo nacer con propósitos, hermanos, con planes específicos. Dios cree en ti, pero somos nosotros los que no creemos en nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor que en los tiempos de Juan el Bautista, dice que él vino a abrir camino para que otros llegaran al conocimiento y al arrepentimiento. Y aquellos que se creían que ya habían crecido como los fariseos, hermanos, los estudiosos en la ley, pues ellos se creían, hermanos, que ya tenían lo suficiente, que ya eran sabios y eran entendidos. Pero el Señor, hermanos, dice la Biblia que se iba a quienes, a las prostitutas, a las rameras, a los gentiles, se iban personas, hermanos, y recibían la palabra, y ellos recibían la palabra y ellos crecían y los otros se quedaban en el mismo lugar. Y el Señor nos manda a crecer, nos manda a desarrollarnos, amén. Ahora, ¿cuánto tiempo a veces pasa y decimos, hoy sí voy a cambiar? Hoy quiero cambiar porque esto que yo necesito quitar no me está dejando crecer, no me está dejando transformarme, amén. Hay una canción de la Lupita D'Alessio, no se la voy a cantar porque no me la sé, pero ¿qué decía ella? Hoy voy a cambiar. ¿Se acuerdan? Voy a agarrar mi maleta, no sé qué decía, ¿no? ¿Quién se la sabe? ¿La saben? Pero decía ella que ahora sí iba a cambiar. Y a veces así estamos, hoy voy a cambiar, y hoy sí voy a cambiar. ¿Y qué pasa, hermanos? No cambiamos. Y la única manera de cambiar, hermanos, es de la mano de nuestro Dios. Porque Él es el que nos enseña a caminar. Amén. Puedes decir, sí, voy a cambiar porque yo puedo, y el día que diga, hasta ahora, hasta ahí. ¿Cuántas personas yo conozco, tíos, que dijeron, el día que yo quiera y diga, no voy a tomar, no tomo? Y hermanos, yo lo he escuchado por años y siguen tomando y siguen teniendo problemas y siguen teniendo familias divididas, hermanos, la familia dañada. Cuando nosotros hacemos cualquier esfuerzo sin obediencia, hermanos, nos quedamos en el mismo lugar. Y saber, hermanos, que tenemos que obedecer la palabra nos va a enseñar, hermanos, a fortalecer nuestra fe. Porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Le es pecado. Porque pecado no solamente es pensar, decir y hablar o hacer cosas que a Dios no le agrada. Pecado también es dejar de hacer lo bueno. Si tú sabes que esto es bueno y lo dejas de hacer, dice la Biblia, eso le es pecado. Amén, hermanos. ¿Por qué no crecemos? Porque muchas veces prometemos y no cumplimos. Dice Eclesiastés 5, 4 al 6, cuando a Dios le haces promesa,
no tardes en cumplirla. Si usted le ha prometido algo a alguien, a sus hijos, hermano, no tarde en cumplir esa promesa. Y dice el Señor, si tú haces a Dios una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple tu promesa, dice la palabra del Señor, porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar y digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de sus manos? Vamos a cumplir lo que prometemos. De promesas se está yendo el mundo, pero Dios quiere personas comprometidas. Si tú haces una promesa a Dios no se le olvida. A mí se me puede olvidar lo que yo le prometí a Dios, pero a Dios no se le olvida. Dios lleva un registro de todo lo que nosotros le decimos que vamos a hacer. A veces fallamos, póngase a cuentas con Dios. Es bien importante, hermano, porque esa es la manera en que nosotros vamos a ser transformados. La palabra de Dios nos muestra que el Señor nos está diciendo: no te comprometas solamente porque quieres quedar bien. Prométeme, dice el Señor, porque es el anhelo de tu corazón que tú quieres hacer aquello. Somos responsables de la semilla que nosotros estamos sembrando. Toda semilla, sea buena o sea mala, hermanos, va a dar su fruto. Y me encanta porque aquí estás, Josué, está tu esposa, está tu hijo. Creo que en los 15 años nos dijiste eso. Cualquier rato voy a venir. Y el tiempo se cumplió. Qué bueno que estás aquí, porque tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, esa semilla. Y como les dije de aquella persona, 3000 años, una semilla que parecía que no iba a dar fruto, dio fruto. ¿Y cuál es mi responsabilidad? No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Hermanos, hay compañeros de trabajo que necesitan esta semilla que un día a ti se te sembró. Hay familia, hermano, que necesitan esta semilla que un día a ti se te sembró. Hermana, pero ya les he hablado una y otra y otra y otra vez y no quieren hacer caso. Ya les dije, el problema no es suyo. De Dios, hermanos, es dar que esta semilla empiece a germinar. Tarde que temprano, hermanos, dice la Biblia que la lluvia, hermanos, dará y regará la semilla que tú has sembrado. Y la palabra que sueltas de tu boca no volverá a ti vacía, dice el Señor, porque esa semilla está viva y es eficaz. Dios quiere, hermanos, cristianos comprometidos y cristianos transformados. Y estamos en un proceso de cambio, hermanos. Yo no sé cuánto batalla usted, hermanos, a veces con su carácter, con su persona. Y a veces se aflige pensando, ya no quiero ser así. Y caemos y fallamos. Pero sabe una cosa bien importante, que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros nos mueve a buscar a Dios y decirle: Señor, ya no quiero ser la misma persona. Cambia mi vida y hazla de nuevo. La palabra de Dios no está sujeta, hermanos, a ninguna situación, sino solamente al mandato de Dios para hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuántas personas transformadas por la palabra de Dios? Porque mire, el que no quiere cambiar, no quiere cambiar porque no quiere cambiar. Así le pongan todo lo que esté a su alcance, no va a querer cambiar. Pero cuando una persona quiere cambiar, en cuanto se levante del primer paso, Dios va a tomar la oportunidad y va a decir: instrumento útil me eres. ¿Para qué? Para que lleves el evangelio y puedan más personas conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El Señor cambió a mi padre. Y después de mi padre, hermanos, pues todos sus hijos le servimos al Señor. Y mi papá entendió esta palabra, hermano, porque él era amante de las almas por Cristo. Entregaba la palabra, entregaba la semilla. Mi papá pudiera decirte que era la persona más enfadosa, hermano, insistente, hasta que la persona iba a la iglesia como para
una invitación de mi papá. Dice, hace 40 y tantos años yo pasé por un templo llamado el Sendero de la Cruz. Yo era un hippie, así lo dice él en el mensaje. Y esta persona estaba en la puerta y me dijo, amén, ven, te invito, acepta a Jesús en tu corazón y él va a cambiar tu vida como la cambió conmigo. Y aquel hombre dice que llegó, se sentó en una banca, fue la predicación, pasaron al altar todos los que querían recibir a Jesús y esa persona, hermano, recibió a Jesús en su corazón. Y dijo, y a partir de ese día mi vida fue cambiada y él es hippie allá en Tijuana. Otra persona que era uno que cantaba en el siglo XXI, también en aquel tiempo eran como que los hippies, pantalones encampanados, las camisas abiertas y unos collarzones así de amor y paz y la greña larga y los lentes del John Lennon, ¿no? Y este igual también, hermano, llegó a la iglesia, había una campaña y la pastora cuando estaba predicando dijo, ¿quién quiere recibir a Jesús en su corazón? Él puede cambiar tu vida, él puede hacer que estas drogas y ese vicio se vayan de tu vida. Y esta persona pasó al frente, la pastora oró por él. El siguiente día siguió la campaña, las campañas de aquel tiempo, si ustedes se acuerdan, Dalila, ¿cuánto duraban las campañas? Una semana, hermano, todos los días, y terminábamos noche. El siguiente día la pastora dijo, hermanos, siento una carga por el muchacho de ayer, dijo, vamos a orar por él, dijo, porque él recibió a Jesús en su corazón, oremos por él. Y levanta la mano y dice, no, dijo, yo soy, usted oró por mí ayer, pero el hombre venía cambiado con el pelo corto, con la cornisa hasta acá brochada, hermano, venía completamente distinto. El Señor tocó su corazón en ese momento, la semilla fue sembrada, hermanos, y en ese momento, así de rápido empezó a dar fruto. Yo le voy a invitar que usted no se canse con su familia. Sea la persona más insistente, porque dice la palabra del Señor en Lucas de la patrilla espiritual, y dice la palabra del Señor, vaya por los montes, por los collados, y pórtenlos en carruajes, vámonos y llévenselos a la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos han visto la patrulla espiritual? Me gusta verla. Y más cuando dicen en Lucas no sé qué, ¿no? Y vámonos, y paró la coche y ahí los llevan a los pobres, ¿no? A limpiar el terreno. ¿Cuál terreno? Le dice el terreno de tu corazón, ¿no? Si me oye el chiquilín que estoy hablando de él aquí, me hago famosa. ¿Sabes por qué? Porque él sabe, hermanos, que un alma, hermano, un alma ganada para Cristo, hermanos, es un tesoro para el Señor. Y cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia, hay fiesta en el cielo, los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Pero ¿qué pasa? Dios quiere que muchos se arrepientan. ¿Qué es lo que falta para que la gente se arrepienta? Sembradores. Dios necesita sembradores de la palabra de Dios. Hace 2 días venía yo por el centro y me encontré a los hermanos de iglesia, mi papá, que vamos a regresar al evangelismo, hermanos, amén, allá a catedral, vamos a regresar al evangelismo. Y me entregaron un folleto, si me conocieron, y me dio mucho gusto. ¿Saben qué es lo que falta, hermanos sembradores? Tenemos el morral lleno de semillas. Y andamos con el morral lleno de semillas de la palabra que cambia, pero no soltamos la semilla. Y hay gente que necesita que el terreno de su corazón ya está listo para que usted suelte la palabra. Cristo te ama. Él quiere cambiar tu vida. ¿Sabe cuánta gente vive por el centro, hermano? Que anda caminando pero no vive. Como zombies. Y el Señor te dice, ¿tú crees que estos huesos muertos van a vivir? Yo sí creo, hermanos. Pero el Señor necesita gente que quiera sembrar la palabra de Dios para que muchos más conozcan y no se pierdan. Siémbrale la palabra. Aquí hay otra persona, también no voy a decir el nombre, ya sabe quién es. Decía, quiero evangelizar, quiero que otros conozcan. ¿Cómo le hago? Pone tarjetitas en su negocio con mensajes bíblicos y al que va llegando, agarre una. Qué bonito cuando Dios nos habla a través de un mensaje. ¿A cuánto Dios les habló a través de un pequeño folleto, de un testimonio o quizás de una
hubo alguien que se levantó y dijo: yo necesito darte lo mucho que Dios me ha dado a mí. Porque dice la palabra que si tuvimos la oportunidad de hablar y no le hablamos, el Señor nos va a pedir cuenta. ¿Por qué no hablamos? Esas sillas que están vacías, hermanos, tienen que ser llenas por tu familia, por tus amigos, por tus compañeros de trabajo, pero necesitamos abrir el costalito y empezar a sembrar la semilla que cambia y que transforma, porque dice la Biblia: y esta semilla va a ser prosperada para la cual yo la envié. Yo me gozo, hermanos, porque, y no es para vanagloria, esta semana he recibido así muchos mensajitos, y hubo una en especial de una persona que no asiste a ninguna iglesia, pero me dijo: estuve orando en la noche pidiéndole a Dios que me contestara. Dice, estaba llorando desesperada y le dije: Dios, respóndeme, dime, Señor, por favor, háblame y dame una respuesta. Me quedé dormida y en la mañana lo primero que abro, me dijo: fue el devocional que usted envía. Y una reflexión que no se la mandé a nadie, hermanos, a nadie se la mandé. Fue un recuerdo que me salió y dije: se la voy a mandar a tal persona. Se lo mandé y ella me dice, contenta, riendo, dijo: esto que usted me envió es la respuesta que yo le estaba pidiendo a Dios. Por eso, hermano, yo te invito, no te calles, háblale a esta persona. A lo mejor decirle Dios te ama es todo lo que la persona necesita. Y si Cristo te cambió tu vida, entonces comparte ese cambio con los demás para que ellos vean que si te pudo cambiar a ti, también nos puede cambiar a ellos. ¿Cuántos quieren ser sembradores de la palabra de Dios? Con su palabra, hermanos, en nuestro corazón y en nuestra vida vamos a poder resistir, pero necesitamos nutrirnos. Yo te invito a que tú te comprometas todos los días a alimentarte de la palabra de Dios. Que no pase un solo día sin que tengamos que decirle: Señor, háblame a través de tu palabra. Pero no lo hagas así al ti, marido, donde pueda ver, Señor, donde me caiga el dedo. Vamos a ver lo que caiga el dedo. Vamos a ver qué dice que me cayó el dedo. Y la compartiré en posesión de los erizos y las lagunas de las aguas, y la barreré con las escobas de la destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Te queda uno así como que tenemos que leerla sistemáticamente. Lea los salmos, lea los evangelios, o no le haga como el que dijo, ¿verdad? Señor, háblame, y abrió la Biblia y luego le dice el Señor, y Judas fue y se ahorcó. Ay, no, la sangre de Cristo tiene poder. Y luego la vuelve a abrir y luego saca otro pasaje donde dice: ve tú y haz lo mismo. Imagínate. No, así no nos habla Dios. Puede igual que sí, porque hay un artista que se llama, tiene un nombre, y en un hotel andaba también, él dice, bien desorientado. Ya ve que en los hoteles hay Nuevos Testamentos. Y dice que él abrió el cajoncito, él se llama Teófilo, y abrió el cajoncito y le dijo: Señor, háblame, si realmente tú existes, háblame, Señor. Y dice que lo abrió en Lucas, y lo primero que leyó dijo: oh, mi amado Teófilo. Y no lo podía creer. Decía: ¿cómo mi nombre está aquí? Eso fue todo lo que necesitó para entender que Dios le estaba hablando y que Dios estaba con él. Dios nos habla de muchas maneras. Y hoy Dios quiere decirte: yo quiero cambiarte primero para que puedas cambiar, para que puedas llevar la palabra que transforma a todos los demás. Pero tenemos que alimentarnos de la palabra para estar fuertes en el día de la prueba. Pero una vez que tú ya estés fuerte, hermanos, y estés bien firme, el Señor te dice: de lo que te he dado, ve y repártelo a los demás. Saca tu costal, hay mucha semilla buena y escogida para que tú la des a todos aquellos que tienen necesidad. ¿Cuántos quieren ser sembradores de la palabra de Dios? Usa el celular para compartir la palabra. Úsela, manda un mensajito: Dios te bendiga. A
vive su vida y empieza a decir y a tirar indirectas, lo único que va a hacer es que va a alimentar que la curiosidad y la morbosidad de los demás. Pero usted empieza a escribir palabras, hermanos, que transformen las vidas. Hermano, esa semilla en su tiempo va a germinar, va a dar fruto y Dios le va a dar más semillas a usted y a mí para seguir cosechando y seguir sembrando. Amén. Póngase de pie. Yo quiero que ese Dios de Elías, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Eliseo, que transformó sus vidas, hermanos, se haga visible y presente en nuestras vidas.